Puedes abrir por favor en Marcos, San Marcos 16, y hoy vamos a ver la conclusión de esta carta. Hemos ido por pedacitos y llevamos un año. Me estaban llegando en Facebook recuerdos de hace un año y digo, ok, bueno, entonces ya es necesario terminar. Es corto realmente Marcos, pero como va escrito son pedacitos así de un encuentro con alguien, otro encuentro con alguien. Entonces, así la hemos pasado. Y en esta parte es interesante, siendo Marcos el primer evangelio que fue escrito, es muy básico. Lo que pasa es que tenemos que entender de los 4 evangelios que no fueron escritos como para alguien como para convertir a alguien, sino para gente que ya era creyente y quería entender la historia, o sea, como llenar los huecos de cómo fue, o sea, sabían enseñanzas, sabían mandamientos y instrucciones que Jesús dejó porque así les habían transmitido, pero realmente lo demás. Entonces, Marcos inicia cuando Jesús ya es adulto y empieza a predicar, es bautizado y vámonos. Y termina en su resurrección, y todo es muy, como en Marcos, todo es muy así condensado, muy directo y vámonos. Y así Mateo da mucho más trasfondo, por ejemplo, porque narra toda la genealogía de Jesús, desde con Abraham y así, y el cautiverio en Babilonia, y cuando regresaron, y todo eso, el rey David, o sea, descendientes, para llegar a eso. Entonces, María, José, Herodes, mandando a matar a otros niños y todo eso, o sea, así incluye muchos datos, pero pensando más en un público, o sea, en gente que es judía, que tiene mucho conocimiento, porque cada rato Mateo dice esto cumple lo que fue escrito acerca de él por el profeta Isaías, o en tal libro, en tal parte, y lo cita, como que conectando eso mucho más, porque es gente que trae esa información a la mano y es parte de su conocimiento y su propia historia como nación. Y Lucas escribió más para alguien que es de los gentiles, que no tiene conocimiento como un judío lo traería, sino alguien como Lucas, que es más bien casi pagano, secular, quizás con preparación, quizás no, pero realmente con otra perspectiva que cómo es el mundo. Y es interesante en la genealogía que pone Lucas, empieza desde Adán, porque lo importante para alguien así es que Jesús fue humano. Porque los dioses para los griegos y romanos y hasta Krishna y todo eso simplemente es como una manifestación de la deidad temporalmente. Se ven como humanos, pero si les cortas no pasa nada, no son sólidos, es simplemente como una proyección, como un holograma de ese Dios. Entonces, si los dioses nos revelan su forma de ser, normalmente es porque ya te van a destruir. Entonces, teniendo ese trasfondo, muestra Lucas a Jesús como muy, muy humano, a cada rato diciendo el Hijo del Hombre, que en arameo lo escucharían el Hijo de Adán. Entonces, y así mucha atención a cómo sanó a la gente, Lucas siendo médico, pero también lo humano. Que a los dioses no les importa que te enfermes, a los dioses no les importa que estés triste, o sea, realmente viven su vida sin los humanos, y los humanos son molestia para ellos como hormigas en un día de campo. O sea, realmente ¿qué hacen aquí? Ya, viven en Olimpo y viven sin nosotros. Entonces, lo que vemos aquí es el Hijo de Adán, el Hijo del Hombre, Lucas 19:10, ha venido para buscar y para salvar lo que se había perdido. Entonces nos conecta con Edén cuando Adán queda expulsado del Edén y Dios saca a los querubines a la entrada de Edén. Pero los querubines son los 4 seres angelicales que portan o guardan, o sea, están alrededor del trono de Dios. Entonces, en efecto, el trono de la gracia, o sea, que es un nuevo nombre, por decir, el trono de Dios estaba en Edén y era la forma de encontrarse Adán y Eva con Dios. Saca su trono para todavía recibir al hombre, pero no puedes vivir para siempre en tu condición.
Entonces hay un límite. Pero igual Dios promete que la muerte no es final para el ser humano. Entonces el Evangelio de Juan fue escrito como 70 años después y agrega más información, uno para corregir errores que ya circulaban, falsos maestros y demás, enfatizando otra vez la resurrección física de Jesús, no solo humano, es el Hijo de Dios, y su resurrección física, porque en el gnosticismo lo que es físico y material es malo, siempre. Entonces, para ser espiritual tienes que alejarte de eso. Observar Cuaresma, no comer carne los viernes, quizás si quieres acercarte más a Dios, vivir en un convento y realmente tener cada vez menos contacto con lo que es el mundo. Y luego ves a Jesús tocando leprosos para sanarlos, totalmente arruinando las nociones acerca de qué es espiritual según Dios, qué es correcto y bueno según Dios. Entonces, y Juan incluye datos también importantes acerca de la restauración de Pedro, porque 70 años después ya existían versiones acerca de Pablo, que Pablo realmente los apóstoles no lo aceptaban, o Pedro los apóstoles no lo aceptaban porque negó a Jesús. Entonces, Juan incluye ese dato, cómo Jesús restauró a Jesús. Entonces, conversaciones y encuentros, y cuando junta los 4 evangelios, eso es lo que vamos a ver aquí en Marcos 16, junta los 4 evangelios, tienes una historia bastante densa acerca de la vida de Jesús, inclusive ahora de su resurrección. Entonces, vamos a capítulo 16 aquí. Dice, cuando pasó el día de reposo, vamos un poco antes, capítulo 15, versículo 42, Jesús ya murió. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, que es al anochecer, como el día siguiente era Shabbat, el día de reposo, los judíos el próximo día comienza al anochecer. Entonces, cuando aparecen 3 estrellas en el cielo, tocan su shofar, que es una trompeta de cuerno de borrego, y eso anuncia que ya comenzó Shabbat. Y para eso ya es limitado hasta dónde caminas, qué haces, ya no puedes encender fuego, ya no puedes, hay muchas cosas que ahorita ya no, es reposo, es ya descontinuar todo. Entonces, haciendo eso, pues entonces es la preparación, y parte de eso, como es en medio de lo que ahora llamamos Semana Santa, pero era la Pascua el viernes, y muere en el mero día que sacrifican los corderos de la Pascua. Entonces, al otro día es un día santo, porque comienza una semana que es muy importante, pero para que, es para que no sean malditos 2 ladrones asesinos y Jesús, que no sean malditos y pasar la noche, pasar más que unas horas en la cruz. Entonces quiebran las piernas de los ladrones para acelerar su muerte y encuentran a Jesús, ya falleció. Entonces, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Entonces todo el protocolo es que entonces pues hay que acelerarlo. Aparte los sacerdotes habían pedido eso, acelerar su muerte. Entonces cuando llega a José de Arimatea a pedir el cuerpo de Jesús, pues Pilato apenas se está enterando. Entonces, viendo todo eso es importante, porque podía tardar varios días una crucifixión para morir. Y entre eso están con moscas, están con burlas, están con deshidratación. Es una muerte muy lenta, muy agonizante. Pero entonces, antes de morir, después de quedar clavado en la cruz y antes de morir, no era solo la agonía física y emocional, ¿no? De ser burlado, de ver a su madre llorando, de ver a Pedro escondido detrás de un árbol todo avergonzado, de ver todo eso que es tu cabeza es un revoltijo. También Dios cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Entonces el juicio de Dios por nuestro pecado cargó en él. Y si has
llevado a alguna culpabilidad, o sea que empiezas a sentirte mal por una cosa, imagínate todo lo tuyo, todo lo mío y todo de todos nosotros, aun de los que se gozan en hacer mal. Entonces cargó en Jesús lo de los dos ladrones, lo de los soldados, lo de los sacerdotes que se burlaban de él, los fariseos que se burlaban, lo de María, lo de todas las mujeres que vinieron de Galilea, lo de los discípulos de Pedro que está espantado, cargó en él todo, hasta lo de Judas. Y dijo, consumado es, y murió. Entonces lo llevó. Pilato se sorprendió y ya estaba muerto, el cual entonces José compró una sábana y quitándolo le envolvió en la sábana, y era súper creepy tener que quitarle de la cruz, porque su espalda molida por los latigazos, todo sangre, todo ya pegajoso sangre en la madera, las manos y los pies clavados, y donde sale la punta de un clavo así, de la madera doblada así, la punta, o sea, como grapa, remachado por decir. Entonces tienen que hacer esto y sacar el clavo al revés o ver cómo, o sea, feo esto, o sea, feo. Entonces te pones a pensar y dices, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Y José no tuvo voto o voz de alguna manera, o no lo incluyeron cuando juntaron el concilio, o no se animó, pero ahora sí se animó. Y tenemos que ver que algunos llegamos tarde a mostrar respeto a Jesús, pero llegó y osadamente entró a pedir el cuerpo de Jesús. Entonces lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ahora, en Jerusalén puedes ir a la iglesia del Santo Sepulcro, que no es el sitio. La madre de Constantín, el emperador que se convierte, ella se convierte también, entonces hizo viaje, tenía más de 80 años, fue a la Tierra Santa, empezó a investigar, ¿no?, los eventos que la Biblia narra, pues donde sucedió. Y algunas de las cosas no eran correctas porque esa construcción no existía. O sea, ya llevaban 300 años después de la muerte de Jesús, entonces no existía, esto no fue así. Entonces, pues donde ahora dicen el Santo Sepulcro, que es muy peleado el lugar, no lo es. Pero pues hacen peregrinación porque si tocas algo ahí, quién sabe, 100 años de perdón en purgatorio o algo. Entonces, pero en lo que fue el sepulcro, y no es una tumba, sino es una cueva, en donde dejan el cuerpo y se descompone durante un año. Dejan normalmente un hoyo como respiradero. Por eso Baal-Zebub es señor de las moscas, y para los paganos alrededor, señor de las moscas es el señor de vida eterna, porque las moscas son partes de la alma de la persona que murió. Y digo, ok. Pero es la idea. Entonces, viendo eso, o sea, entonces al año ya nomás recogen los huesos, y eso es lo que van a enterrar. Entonces, no tienes que imaginar Jesús resucitando de los muertos como saliendo, como película de terror, saliendo así todo lleno de tierra y lodo y hojas y demás. Entonces, viendo eso, o sea, ellas vieron cómo estuvo. Pero como tenían poco tiempo, y cumple una profecía, porque murió como criminal, que es crucificado, pero fue sepultado como un rico, porque José de Arimatea prestó su sepulcro. Entonces, y era rico. Entonces, interesante la combinación. Normalmente, un pariente podría ir por un ejecutado, pero te ponías en peligro porque ya te identifican y abren un expediente. ¿Y por qué? O sea, ¿qué es de usted? Como los dos ladrones. ¿Y qué es de usted? Es mi hermano. ¿Y cómo te llamas, joven? No, y abren un expediente porque pues,
o sea, esto es de familia, entonces queremos saber más de ti. Entonces imagina, ¿no? O sea, ¿quién puede ir a pedir el cuerpo de Jesús? Todos están en peligro ante Pilato. Y si Pilato hace una gran muestra de coraje de Roma contra esto, gana puntos porque su patrocinio terminó, porque el que era como patrocinador político de él acaba de ser ejecutado por el emperador. Entonces cuando le dicen, si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Entonces fue una amenaza política muy grande y de muerte. Y es interesante como perdió su patrocinio, y así como es la política, después de ser gobernador en Judea, fue al extremo norte del Imperio Romano entre salvajes en lo que es ahora Alemania. Entonces, hacer esa movida política y sentenciar a Jesús no le ayudó en nada. Entonces, otra vez, piénsala cuando piensas nomás seguir como, pues, yo sé que esto no está bien, pero pues tengo que hacerlo. Cuidado con eso porque, pues, como en el caso de Pilato no le sirvió, no detuvo nada de lo que venía y mejor. Pero bueno, lo hizo. Entonces, cuando pasó el día de reposo, habla de María Magdalena, María la madre de José. En otro evangelio es madre de Jacobo, menciona. Ahora, es interesante porque Jesús tenía un hermano Jacobo que escribió lo que llamamos San Jacobo o Santiago. Entonces, él tenía un hermano así. Tenía un hermano José, que probablemente es el primogénito después de él. Entonces, puede ser María la madre de Jesús. Pero igual en estos, como que poco ponen de datos para no relacionar a algunos individuos con peligro político y penal. Entonces, José era un hombre común como María también. Entonces miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Entonces lo que prepararon probablemente fue ir a comprar a prisa. Ya cuando el sábado tocan la trompeta porque ya está anocheciendo el sábado, termina el Shabbat, a la noche del sábado, ya se pueden levantar. O sea, dices, pero ¿a qué horas? Ya es noche. Y en 2-3 horas ya muelen las especias y ya tienen todo listo. Probablemente lo que José de Arimatea, porque en otro evangelio dice que también les pusieron especias, sería mirra seca y canela seca porque absorbe la sangre, es polvo. Entonces lo llenan así de polvo como haríamos cal, quizás, y absorbe eso y igual no atrae moscas y todo eso, pero ese es temporal, tenemos que así dejarlo. Entonces las mujeres llegan y ya para dejar esto bien. Y otra vez tenemos que ver quiénes son los más cercanos en su máxima vergüenza y humillación de Jesús. Son mujeres, José de Arimatea. Sus discípulos están así encerrados y espantados porque son los que siguen. Ya la portera identificó a Pedro en casa de Anás. Entonces, es difícil eso, y ahorita están como pegándose o pintando su cabello de otro color para como salir de Jerusalén y regresar a sus pueblos. O sea, es seria la cosa, y los sacerdotes y fariseos quieren acabar con esto. Entonces, es esto, pero estas al parecer no tienen miedo. Y es importante ver cómo los 4 evangelios dan el primer testimonio de la resurrección de boca de mujeres. Es importante, si fueran fábulas, si tú quieres como fundar una religión en el mundo de entonces, Medio Oriente y parte de Europa, Roma y el Medio Oriente, como llegó, norte de África, si tú quieres fundar una religión, lo primero que no vas a hacer es que los que testifican de su resurrección sean mujeres. Igualmente, ¿por qué? No pueden ser menores de edad y no pueden ser mujeres porque no tienen, su evidencia no es legal en un juzgado. Una mujer podría testificar en un juzgado, pero un pariente hombre mayor de edad tendría que venir a corroborar y confirmar, ratificar su testimonio.
Entonces, pobre de la que no tiene familia. Por eso las viudas no podían ir a hacer nada con un juez porque no había nadie que como que sostuviera su demanda. Entonces, viendo eso, es una de las evidencias más fuertes que esto es verídico, porque si lo inventaran lo harían bien. O sea, no tendría peso en un público en general, ni judíos, ni romanos, ni griegos, no tendría peso el testimonio de estas mujeres. Y el testimonio de la resurrección lo recibían los que creían. Entonces esto simplemente es para dar los datos históricos de lo que pasó, cómo estuvo esto. Y la Biblia está llena de este tipo de evidencias torpes, datos que no sirven de nada, hasta estorban si quieres impresionar. Pero si simplemente estás diciendo lo que sucedió, es aburrido, pero lo incluyes. Entonces un reporte forense, un reporte de un seguro de automóvil o cualquier cosa, en urgencias en un hospital van a decir el paciente, o según rayos X, tiene una fractura aquí en el brazo derecho y así, tiene una fractura en el cráneo, está respirando, su presión, sus pulsos, su temperatura, o sea, dan todo esto, dan el reporte y es aburrido. No es aburrido para el que está lastimado, pero es aburrido, pero lo tienen que hacer. Tienen que ponerte al tanto en el caso. Entonces, aquí nos están poniendo al tanto. Y dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Ahora, cuando lees las cuatro narrativas de eso, vamos viendo que en uno dice que muy de mañana cuando aún estaba oscuro. Ahora, el huerto donde está la tumba o el sepulcro, esa cueva, es en una pequeña joya. Entonces tú tienes que bajar en eso. Entonces, por lo mismo, y al oriente es un cerro. Entonces, estaría oscuro cuando en el cerro ya estás viendo el amanecer, aquí estaría oscuro todavía. Y entonces vas a la ciudad y apenas va amaneciendo. Entonces ellas están llegando, pero dice, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Es importante eso, simplemente hacer nota de que la piedra fue quitada para que pudieran entrar, no para que Jesús pudiera salir. ¿Ok? Él se presenta después el mismo día y nomás llega entre ellos y luego se desaparece. O sea, como que y dices, ok, es la primicia él de la nueva creación. Entonces no está limitado al cosmos, al universo como es. Entonces paredes no le afectan. Entonces creen los discípulos cuando lo ven que es un fantasma. Entonces él pide de comer. Eso es lo que Juan nos narra, que sí tuvo una resurrección física. Entonces come, pero no necesita usar la pared, la puerta para entrar con ellos, y ellos están así. Pero nuevas experiencias te hacen crecer. Pobrecitos discípulos, su mundo se voltea. Pero id, dice, decida a sus discípulos y a Pedro. Importante, pone énfasis ahí porque Pedro estaba en duda. Negó 3 veces conocer a Jesús. Entonces, queda en duda. ¿Se dio de baja? ¿Qué pasó? Y el ángel dice, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Pero sí dicen. Entonces, cuando empiezas a comparar Mateo, Jesús se aparece a 2 de ellas. Venían 3, se aparece a 2 de ellas.
se aparece a María sola en Juan capítulo 20 porque ella se regresa. Ella va así al aposento alto, dice a los hombres, Pedro y Juan vienen corriendo, ven así y se regresan, no saben qué pensar y se regresan. Y María Magdalena llega detrás de ellos y se queda llorando frente al sepulcro y es donde Jesús le habla. Entonces, cuando ves todo eso, puedes ver que aún es oscuro, cuando esto ya está salido el sol, pero en la joya donde está el sepulcro no hay mucho sol. Entonces es muy temprano. Y es importante ver eso, porque en un juzgado van a preguntar a cada persona que dice es testigo. Y van a decir, ¿y qué viste? ¿Qué horas eran? ¿De dónde viniste? No, pues de mi casa. ¿Y dónde queda su casa? Entonces le van a anotar su domicilio y todo. Bueno, entonces ¿a qué horas? Pues no sé, pero ya estaban los pajaritos cantando y todo eso, y el lechero estaba ya en la esquina, entonces yo digo que eran las 6. Entonces, o sea, ya están así, pues, y se veía el sol por el Monte de los Olivos, ya saliendo. Entonces, ok, ya ha salido el sol, pero no caliente el día. Bien, ella baja y está aún muy oscuro. Entonces, cuando empiezas a juntar todo eso, tienes el testimonio de María Magdalena, el testimonio de Pedro, el testimonio de Juan, el testimonio de Jesús. Se aparece a Pedro en algún momento ese día antes de entrar en el aposento alto, como Juan lo narra, porque Pablo dice, primero se apareció a María Magdalena, a las mujeres, después a Cefas o Pedro, después a los 11 juntos, y así va la cosa caminando. A los 2 discípulos que iban al campo rumbo a Emaús, que Lucas no lo narra. Entonces Pablo lo está corroborando aquí, que eso era un testimonio que se daba quienes lo vieron resucitado. ¿Quiénes pudieron tocarle? ¿Quiénes escucharon? ¿Quiénes pudieron ver que comió un pedazo de panal de miel y un poco de pescado? Y ahí están. Y no se cae. O sea, no es fantasma. O sea, no es ilusión esto. Y están así. O sea, no, tú y yo no tenemos. ¿Dónde guardas estas percepciones? Que tú le tienes por muerto, aquí está contigo hablando, y luego jala su túnica y dices, otra vez, si es fábula, lo hacen menos gracioso y más solemne. Entonces sube su túnica, porque Tomás no lo vio al principio, y dice, no, pues el Señor ha resucitado y varios de nosotros ya lo vimos. Y Tomás dice, pues yo no lo vi. En eso llega Jesús, no seas incrédulo, a ver, mete tu mano en mi costado. Tú lo harías, o sea, un hoyo por donde la lanza y estarías así. Y ve las marcas en mis manos, o sea, que soy yo y vivo. Y Tomás está así. O sea, ¿dónde guardas ese archivo nuevo? ¿Dónde instalas las fotos? ¿Dónde guardas todo eso que está? Es un bombardeo porque tu mundo se está volteando, porque los muertos pueden vivir. Y ya empezó, y Jesús es el primero. Entonces, viendo así, Tomás fue hasta la India predicando el Evangelio y fundó iglesias. Entonces fue mártir en la India. Cuando siglos después llegan evangelizando, encuentran una comunidad que ellos son cristianos desde Santo Tomás, el incrédulo, el que dudaba. Pero parece que ya no dudaba, ¿verdad? O sea, ya con esa convicción iba a lo más difícil, lo más lejos, lo más para su tiempo, lo más que no hay nada. Cuando Alejandro Magno conquistó Persia, y él dice, ¿qué hay después de eso? No hay nada. La India, China, Japón, no hay nada. No hay nada que conquistar. Y lloró Alejandro Magno. Entonces, 400 años después llega Tomás y hay civilización, y de manera que lo matan y se convierten. Interesante. Después de morir empieza eso a trabajar en su cabeza y corazón y deciden que es verdad. Y lo que les pudo enseñar lo guardaban. Entonces nunca sabes con quién estás hablando. Tienes que considerar quién es. Entonces, versículo 9.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Ahora, versículo 8 es importante porque algunos dicen es que no dijeron nada. No, dice no decían. O sea, no sabían qué decir, entonces no decían. O sea, irían tocando puertas. O sea, pero estaban así, estaban sacadas de onda. Entonces, por fin, va María y dice a Pedro y los demás. Entonces, habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Interesante. Esto con esto. Y ella pensando, ¿y si pudo echar 7 demonios de mí? ¿Por qué se dejó crucificar? ¿Por qué está muerto? Entonces le habla y todo cambia. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. Solo Pedro y Juan, porque dicen, a ver si es cierto que no está. No creían que estaba resucitado, no vieron el ángel. Ahora, otro, por ejemplo, Mateo relata cómo había una guardia puesta que Pilato concedió, una guardia de soldados romanos, porque fue sentencia de Roma la muerte de este hombre. Entonces, para que no se robaran el cuerpo. Entonces, pusieron sello a la piedra. Si tú rompes ese sello, ya tú mueres. O sea, ya tú sentenciado a muerte. Entonces, no es cualquier cosa. Y soldados. Entonces, hubo un temblor. Vino un ángel con rostro como relámpago y quitó la piedra y se sentó sobre la piedra. ¿Por qué? Que no toquen la evidencia. Por eso, dentro de la cueva, alguien sentado ahí, un ángel así, cuidando que nadie mueva nada, como el sitio de un accidente o un crimen. Ponen cinta amarilla, ya está así, no te dejan pasar, no te dejan mover cosas, no te dejan tomar selfies y todo eso. O sea, es para cuidar la evidencia, porque necesitan en el transcurso de la mañana que varias personas en varios momentos tengan de su propia forma de llegar a ver lo que hubo y lo que ellos puedan reportar, y que no era una recitación. Todos aprendimos, espero, y si no, tienes oportunidad. El credo que sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió, fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. Entonces lo memorizas y todo, pero realmente cada frase es versos y capítulos de la Biblia condensado en una frase. Entonces Mel Gibson parece que ya va a ser como la secuela de la pasión de Cristo, que es del infierno, lo que pasó cuando Jesús estaba en el infierno, que es toda una fábula católica. Pero bueno, cuando la Biblia es silenciosa, es mejor también permanecernos en silencio y no agregar contenidos. No sabemos. Lo único que Pedro dice es que cuando estuvo, fue y anunció lo que había hecho no a los humanos, sino a ángeles que estaban encerrados en el Hades. Entonces, y dices, bueno, ¿y eso qué? Pero hay muchas leyendas. Como que ahí está Satanás en el infierno y se siente avergonzado porque Jesús llega y rompe cadenas y todo eso. Eso la Biblia no dice, y Satanás no tiene su trono en el Hades, tiene su trono en la tierra. Y es el príncipe de la potestad del aire. El Hades es bajo control de Dios. Entonces, todo esto está pasando y los discípulos tenían que ir como procesando eso. Se presentó a 2 personas como individuos, María Magdalena y Pedro. Y es interesante, escoge una persona que no tendría máxima credibilidad en la sociedad, que es María Magdalena. Y escoge una persona que no tendría máxima credibilidad entre los discípulos, Pedro.
Son los primeros dos que lo ven. Después otros, las dos mujeres, pero igual no sabían qué hacer. Y luego se presenta con los discípulos en el aposento alto. Se presenta con los dos que fueron a Emaús. Y cuando ellos vienen corriendo, llegan a decirlo y Jesús se presenta en el aposento alto. Y todos están así, pero falta Tomás. Entonces después aparece Jesús y le dice esto a Tomás. Entonces, de varias formas. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. O sea, te puedes poner a leer y simplemente como empezar a armar tú una cronología de lo que pasó desde la madrugada o desde la noche que lo sepultaron. Tratar de armar una cronología. ¿Dónde estaba esta persona y cuándo? ¿Y esta persona cuándo? ¿Y de dónde vendría? ¿De qué parte de Jerusalén? ¿De qué domicilio? No estaban todos en el mismo sitio. ¿De dónde vendría y a dónde van cuando se van de ahí? Te ayuda mucho a ver eso. Pero vamos a 1 Corintios, lo que dice Pablo. Porque en Corinto ya tenían como que era como más fashion ser sofisticado y no creer en esto. Versículo 1, 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Jesús y de los demás apóstoles. Esto fue, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Son muchos testigos que, o sea, no es una alucinación, no es un parpadeo de alguien, sino es un trato. Juan narra cómo van a pescar, no pescan nada, y en la playa del mar de Galilea es donde Jesús restaura a Pedro y le dice, sígueme. Entonces está lleno de detalles, o sea, no pescan nada. Cuando llegan a la playa, Jesús ya hizo pescado asado. Entonces, lo que no pudieron hacer, él ya se adelantó. Gran lección para ellos. Entonces, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, cuando Pablo escribe eso a los Corintios, tiene más de 20 años la resurrección. Entonces, algunos ya murieron, otros aún viven. O sea, tú podías ir y verificar. De hecho, Lucas, cuando Pablo estaba encarcelado en Cesarea, 2 años, él escribió el Evangelio de Lucas, entrevistó a mucha gente. Entonces da mucha exactitud y dice, esto sucedió cuando tal era gobernador de Siria, y por eso y narra todo eso de lo que pasó. Entonces, y nos como que lo ancla en cosas así, como si dijeras, eso fue el año después del sismo en Morelos. Y todos pueden decir qué estaban haciendo cuando tembló, dónde estabas, con quién estabas, qué sentiste, cuántos gritaron, etc. Entonces marcas desde ahí un año y esto es cuando otra cosa sucedió. Y eso ubica muchas cosas. Entonces así están escritos los evangelios. Y cuando te están diciendo que los monjes en España o Italia cambiaron esto, simplemente no tiene base. Encontraron papiros ya con las escrituras del Nuevo Testamento copiado, casi todo el Nuevo Testamento completo, sobre todo el Evangelio de Marcos, la Epístola a los Romanos, por ejemplo, todo muy completo y pudieron decir lo que es y viene exacto. O sea, copiado durante siglos para preservar y para difundir. Entonces, los monjes de Italia no nos fallaron, no nos defraudaron. En España todo copiaron bien. Entonces, cuando dicen eso, tienes que decir, ¿pero quién te lo dijo? Profesor chismoso. O sea, ¿quién te lo dijo? Y el mismo profesor de ciencias sociales o ciencias políticas o algo así, o sea, no sé por qué él tiene que hablar en la materia acerca de la Biblia, pero lo hacen. Entonces, o sea, pues, ¿a quién se lo dijo? Otro profesor.
¿Y quién se lo dijo? Entonces realmente científicamente hablando y gente seria, académica, así no habla. Pero cuando se trata de Jesús, todo se vale. ¿Okay? Entonces ten esto presente, que podemos estar tranquilos en esto y saber dialogar con otros sobre suposiciones que están muy erróneas y no tienen base. Entonces, el tercer argumento es que para cuando Juan escribió su evangelio, todos los apóstoles habían muerto, la mayoría muy feo. Andrés le amarraron los pies a un caballo, le dieron así, zape al caballo y el caballo lo arrastró por las calles de la ciudad hasta deshacer su cabeza. Y no más tenía que decir, todo es mentira, lo inventamos. Pedro también, Felipe también, Natanael también. O sea, uno por uno los fueron destruyendo y torturaban y no renunciaban lo que decían. Si fuera una mentira, lo más fácil sería, vivían en miseria, vivían rechazados, vivían en peligro. O sea, no es como la idea que ya estaban en palacios porque fundaron una religión. Todos los primeros 2 siglos del cristianismo era sufrimiento y miseria absoluta para los cristianos. Por eso la mayoría en el principio eran esclavos, servidumbre, menores de edad y mujeres, porque eran las personas desheredadas en la sociedad. No tenían derechos ni mucha esperanza de futuro. Entonces escuchaban mejor el evangelio. Por eso la mujer de Pilato le dice, no tengas nada que ver con ese hombre. Pero él tenía un futuro que tenía que cuidar. Entonces después apareció a Jacobo, su hermano, Jacobo el hermano de Jesús, o Santiago. Después a todos los apóstoles. Es muy interesante ver eso, porque sus hermanos no creían en él. Entonces aparece a Jacobo. ¿Y qué hubo? ¿No? Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, unos años después. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Ok, entonces regresando a Marcos, vamos a dar fin. Entonces, o sea, viendo eso, o sea, es redundante la evidencia que esto es un documento histórico, no religioso. Es redundante. Así está escrito Mateo, pero algunos dicen, no, pero aquí lo dice diferente. Sí, porque cada quien firmó con su sangre su testimonio. ¿Qué más quieres? Por eso Juan menciona muchos nombres que en otro evangelio dice cierto hombre y cierta mujer, porque aún vivían y estarían sujetos a persecución. Y Juan ya puede decir bien quiénes son, porque ya habían muerto, ya no les podían hacer nada. Entonces cuando tomas en cuenta todo eso, dices, ¿cómo es que todavía persiste esto si es puro invento? Porque Dios lo sustenta cuando empezamos a entender. Entonces, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Juan nos dice cómo fueron corriendo Pedro y Juan. Ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pedro y Juan no creyeron hasta Jesús se presentó con ellos. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Eso está en Lucas. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y acuérdate, Jesús venía diciendo, vamos a Jerusalén, me van a entregar en manos de los gentiles, me van a matar y al tercer día resucito. Y nadie puso atención. Entonces, o sea, viendo eso dices, ¿conoces a alguien más así? Que te cuesta creer. O sea, si es Dios, no es difícil cumplir lo que promete, pero ¿por qué nos cuesta? Dureza de corazón. Entonces necesitamos un trabajo.
Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, ya no les dijo, bueno, cuando ya junten valor, cuando ya junten fe, dice, vean las cicatrices, caray. Ahora vayan a predicar el evangelio a toda criatura. O sea, ¿qué más evidencia, qué más convencimiento? Si te das cuenta, con qué poquito estaban empezando a trastornar el mundo entero. Entonces no nos queda como que más allá de nuestro alcance empezar a hacer algo en nuestro caso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, nótese, no que no sea bautizado, sino solo no creer, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Muy sencillo, es Marcos. Todo es muy sencillo, muy condensado, fue esto y esto y esto. Pero luego incluye así, y su túnica era color verde. Dice Marcos, ¿qué importa? Pues que así era. Entonces nos confronta en los evangelios eso, más que el Antiguo Testamento, incluye datos así, de gente que está tan así, sacados de onda, están tan asombrados todavía cuando lo escriben, que están, o sea, relatan cosas que realmente no nos interesan, pero dicen, pero es que eso es lo que pasó. Eran a las 3 de la tarde o eran a las 10 de la mañana. ¿Qué importa a qué horas? Pues es que eso fue. Entonces cuando lees los evangelios, acuérdate que alguien vio esto y lo está narrando. Y probablemente después sufrió horriblemente por haberlo escrito. Y les debemos gratitud por su valor y también al Señor. Y podemos entonces tomar esto y decir, bueno, y con lo poco que sé, con no mucha fe, con no mucho valor, comienzo como ellos comenzaron y trastornaron el mundo entero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el relato, gracias por Marcos, que también fue cobarde y se echó para atrás y después fue llamado alguien útil para la obra. Entonces este libro está lleno de gente así, que no era apta, que no era útil, que no era utilizable, que eran torpes, que eran cobardes, que tenían dudas y miedos, tenían compromisos, tenían enredos, tenían sentencias de muerte y persistían en decir esto. Y podemos encontrarnos en estas páginas caminando con ellos y entendiendo de qué se trata y hasta captando por qué hiciste todo esto, por qué viniste. Entonces te damos gracias, Señor. Y lo último que dice en Marcos es esto, que fueron a hacer lo que tú dijiste y que tú les ayudabas. ¿Qué es lo que más nos haría falta? Que tú nos ayudes con las señales que han de seguir. Entonces, Señor, confiando en ti y esperando en ti, pedimos que así nos envíes, Señor, a quienes pueden escuchar algo de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.